Hola, ¿cómo están? En este video vamos a compartir un video tutorial donde vamos a realizar un circuito de automatización controlado por un temporizador. Prácticamente vamos a realizar la conexión del timer y los dispositivos eléctricos que componen el circuito. Es bastante simple de realizar. Para realizar este circuito, primeramente vamos a definir qué es un temporizador o qué es un timer. Un timer no es nada más que un contador de tiempo, el cual cambia de estado sus contactos en función de la configuración o el seteo que se le dé en la programación. Antes de pasar a realizar la conexión del temporizador, vamos a mencionar que la gran mayoría de los temporizadores o timer son utilizados en la configuración retardo a la conexión. Existen variedades de timer y la elección va a depender de la aplicación o la utilización que se le dé. Tenemos un timer analógico o electromecánico y también están los timers digitales que son de mayor utilidad en el mercado. Para este ejemplo que vamos a realizar, vamos a utilizar un timer analógico como práctica de conexión. Bueno, lo que vamos a realizar ahora es la conexión del temporizador y de los elementos que componen el circuito eléctrico. Para este caso vamos a tener una tensión de aplicación o tensión de fase de 220 volts. Tenemos el interruptor diferencial. Es el encargado de proteger de los contactos eléctricos que se pudiera producir en nuestro entorno, eliminando el riesgo de alguna descarga eléctrica en el circuito. Tenemos la termomagnética o PIA o breaker, encargada de proteger el circuito eléctrico en caso de fallo de sobrecorriente o corrientes elevadas de cortocircuito. La capacidad de los dispositivos está dada a modo de ejemplo. Lo que tenemos ahora es un contactor. El contactor es el encargado de la maniobra de la carga por medio de sus contactos de fuerza o de potencia. En este caso vamos a utilizar los bornes de conexión 1 y 5 como entrada de alimentación. Y los bornes de salida vamos a utilizar los contactos 2 y 6. Lo que tenemos acá es la alimentación hacia el diferencial con el cable marrón que hace referencia a la fase número 1 y el color celeste al cable neutral. Vemos que aparece el voltímetro que nos marca la tensión que hay en la red. En este caso dijimos que era de 220 volts. Lo que estamos viendo es la conexión de los dispositivos. Aguas abajo del diferencial sale la alimentación hacia la termomagnética, ingresando por la parte superior y saliendo
por la parte inferior hacia los bornes de conexión de la parte de fuerza motriz, en este caso en el borne 1 y 5, para luego salir y conectarse a la carga por los bornes ya mencionados 2 y 6. Las cargas pueden ser del tipo resistiva o reactivas inductivas. Tenemos ahí la simbología de los contactos de potencia, como 1, 3 y 5 en la parte de entrada y 2, 4 y 6 en la parte de salida. Tenemos los bornes de la solenoide o bobina como A1 y A2 y los contactos 13 y 14 que hace referencia a los contactos auxiliares. En este caso nosotros no lo vamos a utilizar. Lo que tenemos acá es el esquema de conexión del temporizador, donde el temporizador tiene la alimentación en los bornes 7 y 8 y el contacto normal abierto 1 y 2 y 3 en este caso es el contacto normal cerrado, donde hay que alimentar el punto número 2, que es el punto común de la activación abierto o cerrado. Lo que vamos a hacer ahora es tomar alimentación del neutro para alimentar la bobina A1 del contactor. Y se toma la alimentación de 220 volts que salen de la termomagnética para alimentar el contacto o borne número 7 del motor del reloj. Y tomamos alimentación de fase y alimentamos el borne número 8 del temporizador. Entonces ya queda alimentado. Lo que hacemos es alimentar el centro o el punto común número 2 para luego salir y conectarse a la bobina número 2 del contactor. Si vemos en el borne 1 y 2 es un contacto abierto. Ese contacto se va a activar cuando la programación del reloj llegue a su horario. Se va a cerrar el contacto y de esa manera lo que va a hacer mandar la señal al contactor para que se active el contactor y cierre los contactos de potencia, así dejando pasar la corriente eléctrica de la parte superior hacia la carga. Lo que tenemos es el borne de conexión hacia tierra. Tenemos ejemplos de aplicación. Vamos a mencionar algunas utilidades de uso de este temporizador, el cual consiste en encender y apagar. En este caso es el encendido de un termotanque eléctrico en un determinado horario. De esta manera reducir el uso innecesario del termotanque y a su vez reducir el gasto de energía eléctrica. También, otro ejemplo, se puede programar el encendido de luces en sectores específicos como luminarias de jardín en un tiempo determinado. Otra aplicación que tiene es la utilización para encendido de carteles luminosos o carteles de publicidad, donde se requiere el funcionamiento en un intervalo de tiempo definido. Por ejemplo, tengo un cartel que quiero que se encienda de las 20 horas a las 3 de la mañana. Estos son algunos de los ejemplos que se puede utilizar el temporizador. Esto es a modo de práctica, esto es a modo de información. Cada uno va a utilizar el temporizador a el gusto o la necesidad. Así que bueno, espero que este video le pueda servir como orientación de cómo realizar
un conexionado. Para aquellas personas que es la primera vez que visitan el canal, los invito a que se suscriban, ya que es gratis, y activen la campanita para poder seguir recibiendo nuevas notificaciones a la hora de subir nuevo video. Bueno, espero que les guste y hasta luego.